Muy buenos días, amigos de YouTube que nos siguen día a día con los videos de matemática financiera. Bueno, en este vídeo vamos a iniciar haciendo una explicación sobre lo que es el análisis económico de inversiones, ¿ya? El análisis económico de inversiones. Bueno, entonces vamos a hacer una explicación ilustrativa a través de un gráfico. Acá tenemos un diagrama de flujo en el cual vamos a tener diferentes flujos que vamos a empezar dibujando desde el año 0. Después tenemos en el año 0 también se lo dice el valor presente, o también hoy se desea invertir hoy, o cuando se hace un préstamo también hoy es en el tiempo presente, que es denominado el tiempo 0. Entonces tenemos un ejemplo ilustrativo como vemos acá en pantalla. Vamos a hacer un ejemplo entendible, corto, de lo que es el análisis de económico de inversiones. Tenemos acá 5 periodos, como vemos, 1, 2, 3, 4, 5 periodos, ¿no es cierto? Que pueden ser meses, trimestres, cuatrimestres, pueden ser años, etcétera. Entonces, en el año 0 o en el tiempo 0 es ahí donde se decide invertir o se puede obtener un préstamo, ¿no es cierto? En el tiempo 0 o de hoy. Bueno, más que todo el análisis económico de inversiones se resuelve para una opción de inversión o para dos opciones de inversión, en el cual el inversionista requiere un analista económico para poder decidir si alguna opción de inversión es rentable para ese inversionista. Pueden haber una opción, pueden haber 2 o 3 opciones de inversión. Entonces para eso se hace el análisis económico de inversiones, ¿ya? Entonces en este ejemplo ilustrativo vamos a poner acá un valor presente P, que puede ser cualquier dato, lo que tiene que invertir el inversionista, ¿ya? P. Entonces lo que tiene que invertir el inversionista para diferentes tipos de opciones de inversión, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner como lo que esta opción pide es un valor P, que no lo conocemos, ¿ya? Bueno, entonces como les decía, en el análisis de flujo, en el análisis económico de inversiones, pueden haber diferentes flujos, ¿no es cierto? Pueden haber flujos de entradas, de salidas, etcétera, ¿ya? Entonces vamos a dibujar en este diagrama de flujo entradas de dinero, ¿ya? Esa flechita hacia abajo que está en el tiempo 0 es lo que el inversionista debe invertir en una opción de inversión, ¿ya? Lo que debe invertir en una opción de inversión. Y si yo invierto en esa opción de inversión, me devuelve entradas de dinero para mí, flujos de dinero, ¿ya? Como lo vemos en este ejercicio ilustrativo, ¿ya? Entonces, para no hacerlo muy extenso, vamos a hacer con 5 periodos, ¿ya? Como hemos estado haciendo. Entonces, en este ejercicio ilustrativo vemos un diagrama de flujo en el cual vemos diferentes flujos. Esta es una opción de inversión que requiere en el tiempo 0 que yo invierta un valor P para que me retorne al final de cada año o cada mes, cada trimestre, un flujo, ¿no? En este caso vamos a hacer flujo constante, como son las anualidades, ¿ya? Dibujamos la flechita, todos tienen una misma dirección y magnitud. Recordemos que las anualidades tienen una misma magnitud y una misma magnitud y tamaño, ¿ya? Lo cual vamos a dibujar los 5, vamos a tratar de hacer del mismo tamaño para que sean todos la misma anualidad, ¿ya? Y vamos a poner, después que terminemos esta flechita, vamos a colocar, vemos que son 5, ¿no es cierto? Contemos 1, 2, 3, 4, 5. Estas son las anualidades, ¿ya? Entonces vamos a poner, ahorita vamos a poner enseguidamente los años, ¿ya? Y lo que vamos a hacer ahorita es colocar estas anualidades. Tienen un valor, ¿no es cierto? Cada flechita
es un valor. Entonces, como todas tienen la misma dirección y el mismo tamaño, entonces toditas son una anualidad, que lo vamos a poner con la letra A, la vamos a identificar. Para no poner un valor, puede ser cualquier anualidad, no puede ser 100 cada una, puede ser 200, 300. Entonces, para poner, vamos a colocar la letra A para identificar, ya. Ahí colocamos la letra, escribimos la letra A de anualidad. Esa anualidad también es llamada renta, ya, en otros libros o en otra nomenclatura del libro también es denominado renta. Bueno, entonces de una vez que ya hicimos el diagramita explicando el diagrama de flujo, lo que son entradas de dinero, vamos a poner acá una tasa de interés del 5% anual, ¿ya? Si no especifica, solamente te da 5% y las rentas son también en años, entonces 5% se sobreentiende que es anual, si no dice mensual o semestral, ¿no es cierto? Entonces lo colocamos como anual y especificamos los años, los periodos, los 5 periodos que están en año, ¿ya? En este ejemplo ilustrativo. Entonces, una opción de inversión, 2 o 3 opciones de inversiones, se lo puede determinar su factibilidad para poder invertir a través de 3 métodos, ¿ya? El método del BPE, valor presente equivalente, ¿ya? Ese es el primer método de evaluación de una opción o 2 o 3 opciones de inversión. Entonces, el segundo método para evaluar una opción de inversión o 2 opciones de inversión es el método del valor anual equivalente, ¿ya? Valor anual equivalente. Entonces, en este método del valor anual equivalente es muy importante especificar que sí o sí se lo puede resolver ese método. Tiene diferentes condiciones para resolverlo, que tiene que haber flujos de anualidades, por eso dice valor anual equivalente. Quiere decir que cualquier valor, cualquier flujo lo vamos a llevar a anualidad, ¿ya? Y lo vamos a tener un valor y vamos a analizar. Entonces, el tercer método de evaluación económica de un análisis financiero es el método de la TIR. Este método de la TIR, como su nombre dice, tasa interna de retorno, se parte del método del BP. Siempre para determinar el método de la TIR partimos del método del BP, ¿ya? Y es cuando se lo utiliza mayormente cuando no conocemos el rendimiento de la oportunidad de inversión. Y vamos a ir resolviendo ejercicios para verlo cada método a más detalle, ¿ya? Entonces el método de la TIR se lo realiza por el método de ensayo y error, ¿ya? Nos damos valores de diferentes tasas y vemos el valor más negativo que se acerca al 0, 3 valores, valor 0, de los negativos lo que más se acerca a 0 y del positivo que más se acerca a 0. Tenemos 3 valores, en esos 3 valores ahí encontramos el valor, ¿ya? Por el método de la TIR y hacemos la evaluación económica. Bueno, entonces estos 3 métodos son muy importantes para determinar si esta oportunidad de inversión es factible o que nos va a producir una rentabilidad, ¿no es cierto? Entonces el inversionista siempre quiere saber dónde va a invertir su platita, entonces sí o sí se tiene que hacer un análisis a las opciones de inversión. Entonces a través de estos 3 métodos podemos evaluar, ¿no es cierto? Entonces hay unos parámetros para saber si cuál de estas oportunidades de inversión si es rentable o se recomienda invertir o no invertir. Una de esas restricciones es que cuando vamos a hacer el análisis con el valor presente equivalente, si nos sale un valor, tiene que ser mayor a 0, positivo, ¿no es cierto? Tiene que ser cualquier valor mayor a 0, entonces se va a recomendar invertir, ¿ya? Entonces, sabemos que el método del BP equivalente o el valor presente equivalente es llevar todos los flujos al valor presente. Una vez llevamos todos los flujos al valor presente, vamos a obtener una cantidad. Si esa cantidad es mayor a 0, entonces se recomienda invertir. Y para el método del BP no nos importa si los flujos son
si son anualidades, o son intermitentes, si tienen diferentes magnitudes. Para el método del BP se lo puede resolver para cualquier flujo, si son flujos intermitentes de diferentes magnitudes o si son anualidades, ¿ya? Y la tasa referencial es el 0. Si lo que nos sale es mayor a 0, recomendamos invertir. El segundo método es el método del valor anual equivalente. En este método consiste llevar todos los flujos a anualidad, ¿ya? Tenemos el valor presente o lo que necesita el inversor invertir. Eso es lo que necesita invertir, o ese valor presente lo llevamos a anualidad. Y vamos a tener también un número, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos un número, tiene que ser mayor a 0. Mayor a 0. Si nos sale mayor a 0, lo que vamos a calcular con el método BA, entonces recomendamos invertir. Es muy importante que en este segundo método sí o sí tenemos que tener anualidades para llevar cualquier flujo a anualidades. Si no tenemos anualidades, no se lo puede resolver este método. Es algo muy importante también especificar, que tenemos que tener flujo de anualidades de la misma magnitud. Ahora vamos a hablar sobre el tercer método, el método de la TIR. El método de ensayo y error. Es muy importante este método. Para este método primero se parte del método del BP. Partimos del método del BP y no ponemos la tasa de interés, sino que lo dejamos en incógnita. Nos damos valores referenciales, en el cual tenemos que acercarnos a 0 por derecha y por izquierda, desde lo negativo lo más cercano a 0, desde lo positivo lo más cercano a 0, y obtener 3 valores. Desde el 0, el más cercano positivo, el más cercano negativo, y vamos a tener un valor. Y ese valor tiene que ser mayor a la TEMAR del inversor. ¿Y qué es la TEMAR del inversor? La TEMAR del inversor es la tasa referencial que maneja el inversionista. Yo, para invertir en una oportunidad de inversión, yo tengo una tasa referencial para invertir, por ejemplo, del 15%. Si calculando el método de la TIR, yo calculo que me sale 12% que me da esta oportunidad de inversión, entonces como mi TIR es menor a la TEMAR, entonces yo recomiendo no invertir. Pero ¿qué pasa si yo, a través del cálculo del TIR, me sale 16% esa opción de inversión, y yo lo que manejo una tasa referencial de mi TEMAR es del 15%? Entonces, como la TIR es mayor a la TEMAR, entonces se recomienda invertir. Y bueno, como le decía, si en este cálculo, por el cálculo de la TIR, me sale la tasa interna de retorno menor a la TEMAR, entonces se recomienda no invertir, ¿ya? Es algo muy importante. A través de ensayo y error se la calcula el método de la TIR, y el método de la TIR se calcula cuando no tenemos un rendimiento de la opción de inversión. Cuando no tenemos el rendimiento o la tasa de interés, calculamos directamente por el método de la TIR, y partimos del método del BP poniéndolo en función a tasa de interés que nos vamos a dar respecto al análisis de ensayo y error, a través del análisis de ensayo y error, ¿ya? Que vamos a ir resolviendo en ejercicios posteriores. También es muy importante hablar sobre los 3 métodos. Estos 3 métodos son equivalentes entre sí. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si yo, por el método de la BP, lo analizo, todos los flujos los llevo al valor presente y me sale positivo, entonces yo digo, se recomienda invertir. Porque me salió positivo, ¿no es cierto? Y es mayor a 0. Entonces, lo que quiere decir que son equivalentes, cuando yo lo haga por el método del valor anual equivalente, lo lleve todos los flujos a anualidades, entonces también me va a salir mayor a 0 y también se va a recomendar invertir. ¿Y qué pasa si yo lo hago por el método de la TIR? Si lo hago por el método de la TIR, por ensayo y error, también el TIR me va a salir mayor a la TEMAR del inversor y también se recomienda invertir. Quiere decir que son equivalentes. Basta que yo resuelva por un método y los demás métodos también van a ser factibles. Si en el primer método me sale invertir, también en el segundo método me va a salir invertir, y en el método de la TIR también invertir. Es por eso que se dice que estos 3 métodos son equivalentes entre sí. Bueno, como podemos ver aquí en la pantalla,
Si el BP es menor a cero, no se invierte, ¿no es cierto? Si sale negativo, ¿por qué voy a invertir si voy a tener pérdida? ¿No es cierto? Si el BP, valor presente equivalente, es negativo, no se invierte, ¿ya? Del otro tipo de análisis, cuando yo hago un análisis con el BP y me sale menor a cero, no invertir. Como son equivalentes, también si hago el análisis con el BA, también me va a salir no invertir, valor anual equivalente, ¿ya? Como podemos ver en pantalla, lo vamos a agrandar un poquito y lo vamos a acomodar más a la pantalla. Bueno, entonces, como le he dicho que son equivalentes estos tres métodos, si yo lo hago el método de la TIR y me salió en el primer método no invertir, en el segundo método menor a cero no invertir, entonces también si yo lo hago por el cálculo de la TIR me va a salir que va a ser menor a la TEMAR. Y como le dije, el TIR se lo analiza respecto a la TEMAR. La TEMAR es la tasa referencial que maneja el inversionista, y también me va a salir no invertir porque son equivalentes entre sí. Entonces estos tres métodos son equivalentes entre sí y nos ayuda a poder decidir, ¿ya? O también a poder dar una recomendación al inversionista. Mayormente los inversionistas buscan analistas económico financiero en el cual le hace la evaluación económica, como estamos viendo en este ejercicio, para recomendarle si debe invertir su dinero en esa opción o no debe invertir en esa opción. Y hay tres métodos de evaluación, como estamos viendo, ¿ya? Entonces estamos viendo lo que es la evaluación económica de inversión, un poco de teoría, una explicación gráfica. Como vemos, esa es una opción de inversión. Como les dije, pueden haber una o dos opciones de inversiones diferentes, en el cual vamos a ir viendo en diferentes ejercicios los diferentes tipos: ejercicio con dos opciones de inversiones, ejercicio con tres opciones de inversiones, y vamos a decidir cuál es la opción más factible y recomendable para que el inversionista pueda invertir, ¿ya? Entonces, una vez que hemos hecho este análisis de estos flujos, hemos hecho el análisis de los tres métodos. Es muy importante recordarles que el método del BP podemos analizar cualquier tipo de flujo. Si son flujos que no son anualidades, flujos discontinuos, diferentes magnitudes, lo podemos analizar tranquilamente con el método del BP. Y para el método de la valor anual equivalente, sí o sí necesitamos tener flujos de anualidades, ¿ya? Porque si no tenemos flujos de anualidades, no podemos resolver por ese método, ¿ya? Entonces es muy importante para el primer método y para el segundo método tener una tasa de interés. Si no tenemos la tasa de interés, no podemos resolver ni por el primer método ni por el segundo. Si no tenemos la tasa de interés, solamente queda resolver por el método de la TIR. Y en el método de la TIR empezamos resolviendo el método del BP, lo ponemos en función a una tasa de interés que no sabemos, y por ensayo y error vamos a calcular esa tasa de interés, y esa tasa de interés vamos a comparar con la TEMAR del inversor, que ya les dije que la TEMAR es una tasa, es un rendimiento, es una tasa de interés que se maneja el inversionista, ¿ya? Entonces el inversionista dice: yo solamente invierto cuando esa opción de inversión supere su TEMAR. Él tiene un rendimiento, una TEMAR esperada del 12%. Si la opción de inversión me da mayor a eso, entonces decide invertir el inversionista, ¿ya? Entonces eso es algo muy importante acá en el análisis de la TIR, que vamos a ir resolviendo conforme a los ejercicios, ¿ya? Entonces es muy importante que los que están viendo estos cursos de matemática financiera se suscriban al canal de Contafanático, porque para que les lleguen las notificaciones, porque voy a ir subiendo videos continuamente, ya que van enlazados, un ejercicio tras el otro, una explicación tras la otra, para que así ustedes no puedan aprender y puedan también resolver múltiples ejercicios que yo sé que muchos de ustedes pueden ver en sus universidades, en las materias que pueden llevar, ¿no? Que mayormente este análisis económico se lo lleva en matemática financiera 2, ¿ya? Entonces, como vemos acá el ejercicio, hemos visto las equivalencias de los tres métodos, hemos visto también
que es muy importante, que para los dos primeros métodos sí o sí necesitamos la tasa de interés, ¿no es cierto? Porque los dos funcionan con la tasa de interés. El segundo sí o sí necesita que sean flujos de anualidades para poder determinar primeramente con ese flujo, ¿ya? Entonces, una vez hecha la explicación, vamos a proceder a resolver los ejercicios.